Buenas noches, bienvenidos una vez más a la materia de diseño y administración de bases de datos de la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés. Am, Vamos a hacer la sesión de hoy muy cortita. Vamos a aprender simplemente a manejar un inner join, a hacerlo con alias y también crear vistas. Eso es lo que vamos a eh, ver el día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, yo tengo ya preparados los scripts del día de hoy para que sean bastante cortitos y les voy a ir explicando. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a utilizar un inner join, por ejemplo, un join simplemente, es vincular, enlazar nuestras tablas como habíamos hecho hacia el final de la unidad didáctica 4 relacionado al modelo relacional, donde habíamos aprendido a incluir claves primarias, secundarias, claves foráneas en las tablas para poder enlazarlas, para poder vincularlas, ¿no? Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. Como ustedes observan, yo tengo la tabla cliente. En la línea 5 tengo la tabla cliente que tiene 3 columnas. El ID del cliente, que es un entero, que es nuestra clave primaria. El primer nombre, que es un varchar, que no puede ser nulo. Y el apellido paterno, que también es un varchar, que no puede ser nulo. Y estoy insertando en esa tabla, en la línea 11, estoy insertando en cliente estos valores, ¿no? Sara Durán, Jamie Salas, Paul Jiménez, Samuel Martínez, por ejemplo. Luego estoy creando la tabla órdenes. Aquí está. Tiene la columna ID orden, que es un entero, como clave primaria. Y aquí estoy incluyendo el ID del cliente. Esta es la clave foránea. Todavía no la he definido, todavía no he dicho cómo va a funcionar, pero la estoy incluyendo. ¿Qué quiere decir? Que estoy indicando que se va a relacionar la tabla orden con la tabla cliente a partir de un ID que se llama ID cliente. Luego tiene otra columna que es fecha orden, que es de tipo fecha, que no es nulo. Cantidad ordenada, que es decimal, no nulo. Y aquí le estoy diciendo que es una clave foránea. Estoy diciendo foreign key, la clave foránea, de estas 4 columnas de la tabla orden es ID cliente. Esa es la clave foránea. Y está referencias a la tabla cliente que tiene ese ID cliente, que es el que hemos creado aquí arriba, ID cliente. ¿De acuerdo? Entonces, estoy enlazando las dos tablas a partir del ID, ¿no? Entonces, más o menos esto se ve que tenemos por aquí cliente, y cliente obviamente tiene un ID de cliente. Y aquí tengo la tabla orden o las órdenes que puede hacer un cliente. Esta orden tiene su propio ID, pero como una clave foránea para que se pueda relacionar, estoy añadiendo el ID de cliente.
el ID de cliente. Eso es lo que estamos diciendo con esto que acabamos de hacer. Vean, estamos diciendo que vamos a relacionar cliente con orden, utilizando el ID de cliente. Entonces esas son las instrucciones que se tienen que utilizar para poder relacionar eh, estas dos tablas. Entonces vean, estoy llenando. Estos son los IDs de orden, los primeros, y los segundos son los IDs de cliente. 1, 2, 2, 3. Reviso. 1 se refiere a Sara. 2 a Amy. 3 a Paul Jiménez. De clientes. 1, 2, 2, 3. Luego estoy poniendo fecha de la orden y cantidad ordenada. Ok. Ahí está. Luego vamos a crear la tabla de reembolsos. Reembolsos también se va a relacionar ahora con orden. Entonces tenemos tres tablas relacionadas. Cliente con orden y orden con reembolso. Vean, reembolso tiene 4 columnas también. Un ID de reembolso, ID orden, que es el de la tabla orden, fecha de reembolso, la cantidad de reembolso. Ahora le tengo que decir cuál es una clave foránea. Entonces pongo siempre foreign key. Una clave foránea es ID orden. Y eso lo tiene que referenciar con la tabla orden, la columna ID orden. Entonces ya es relacionado con eso. Tres tablas. Ya están relacionadas. Recuerden que lo primero siempre está relacionado a que ustedes relacionen las tablas. Hay que relacionar las tablas. ¿De acuerdo? Aquí estoy llenando los datos. Estoy utilizando la orden 1 y 3. Entonces está refiriéndose a esta orden, a esta que está aquí, y la 3, a esta otra. A esas dos. ¿De acuerdo? Y luego hago un select que seleccione todas las columnas de la tabla cliente. Las va a unir con orden. Todas las columnas que se relacione cliente con orden. Pero ¿cómo se tiene que relacionar el cliente con el orden? En base a las claves. Cliente.id cliente y orden.id cliente. ¿No? Entonces, nosotros estamos relacionando en orden con cliente. Entonces, me tiene que mostrar todas las filas donde las claves y de cliente en ambas tablas sean las mismas. Entonces, vean, yo tengo en cliente estas claves, 1, 2, 3, 4. Y tengo en orden estas claves, 1, 2, 3. ¿No? Esas son las que me tiene que mostrar. Me va a mostrar de la tabla cliente el 1, el 2 y el 3, menos el 4. ¿Por qué? Porque ese no está en la tabla orden. ¿De acuerdo? Y luego me va a mostrar de la tabla orden el 1, nuevamente el 1 y la fecha y la cantidad. Entonces nosotros si ejecutamos esta consulta, si nosotros la ejecutamos, vamos a presionar control. Aquí me está mostrando eso, ¿ven? ID cliente, primer nombre, apellido paterno. Esa es la tabla cliente. Aquí está. ID cliente, primer nombre, apellido paterno. Y luego me está mostrando la tabla orden. ID orden, ID cliente, fecha orden, cantidad ordenada. ID orden, ID cliente, fecha orden, cantidad ordenada. ¿No? Entonces siempre la forma es esa. Ahora aquí, como es la primera vez que hacemos una consulta, por eso estamos mostrando todas las columnas.
pero podríamos no mostrar todas. Lo que queremos, por ejemplo, puede ser simplemente el primer nombre y el apellido paterno, ¿no es cierto? Y nada más. Entonces podríamos poner aquí en la consulta, miren, select, en lugar de poner asterisco, ¿qué queremos ver? Primer nombre, coma, apellido paterno. Ahí está. Primer nombre y apellido paterno. Esas dos. Pero además queremos ver la fecha. Fecha orden. Entonces podemos poner fecha orden. Ahí está lo que queremos ver. ¿Qué está mostrando? Está mostrando todas aquellas que están en la tabla cliente, todas aquellas que están en la tabla cliente y están en la tabla orden, que son 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3. No está mostrando el 4. ¿Sí? Entonces ustedes van indicando. Pero recuerden, este join solamente va a funcionar si ustedes tienen las tablas enlazadas. Si las tablas no están enlazadas, no se va a poder no se va a poder ejecutar. Entonces, lo primero es relacionar nuestras tablas, enlazarlas, relacionarlas, ¿no? Eh, como hemos aprendido, aquí estamos ya relacionando lo que hemos aprendido. En el modelo entidad-relación hemos relacionado los tablas. Hemos utilizado reglas de mapeo en el modelo relacional para hallar las tablas relacionadas. Esas tablas relacionadas las tenemos que reflejar en el SQL de la base de datos, lo que estamos haciendo en este momento. ¿De acuerdo? Lo que se está haciendo en este momento. Entonces, eso. Ahora, por ejemplo, podemos hacer otra consulta. Podemos decir select, vamos a seleccionar. ¿Qué queremos? Queremos, por ejemplo, ¿qué también está relacionado? Está también relacionado reembolso con orden. Está relacionado reembolso con orden. Entonces, ¿qué queremos? La fecha de reembolso. Pero vamos a empezar como hemos hecho el otro. Que muestre todo. De from orden. Le vamos a decir, queremos que muestre los reembolsos de alguna orden. En este caso tiene que mostrar el reembolso de la orden 1 y de la orden 3, que es lo que tenemos acá. ¿No es cierto? Entonces, estoy diciendo from orden. Y aquí tengo que decirle que tengamos un join. ¿Con qué voy a unir? Orden voy a unir con reembolso. Ok, ya está. ¿Sobre qué? Sobre las claves. ¿Cuáles son las claves? Entonces ahí tengo que decir orden, punto, y de orden, que sea igual a reembolso, punto, y de orden. Ahí está. Ok, entonces aquí vamos a comentar todo esto para que no se pueda repetir. Ahí está. Entonces, vean lo que me está mostrando. Me está mostrando todo. ID orden, ID cliente, fecha orden, cantidad ordenada, ID reembolso, ID orden, fecha reembolso, cantidad reembolso. Me está mostrando todas. Entonces aquí es lo que les decía. Por ejemplo, solamente podemos querer que nos muestre de orden, fecha de la orden y cantidad.
¿Ven? Fecha, orden y cantidad ordenada. Y solamente me tiene que mostrar dos, el 1 y el 3 que están en reembolso. El 1 es esta, 2019-0901, 2019-0901, 10. Y el 3, 2019-0915, 20. Ah, no, ¿dónde está? ¿Cuáles son los que están? Esta, 18, aquí está. Eso es lo que nos está mostrando. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea cuando nosotros trabajamos con los joints. Podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, pero con una sola tabla. ¿Ya? Aquí tenemos la tabla personal. La tabla personal tiene un ID empleado, un nombre empleado y tiene un ID gerente. Ya más o menos se van dando cuenta qué tipo de relación es esta. ¿No? Esta es una relación consigo misma, ¿no? Cuando pueden tener un rol diferente. Esto también lo hemos visto. Entonces yo estoy insertando en la tabla personal estos valores. Por ejemplo, este es. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que de Susan no tiene gerente. Luis, su gerente Susno, es Susan. De Roberto, su gerente Suno, también Susan. De Ernesto, su gerente Suno, también Susan. De Claudia, su gerente es 2, Luis Quispe. De Jenny, su gerente es 2, también Luis Quispe. De Julia, su gerente es 3, Roberto Baltázar. Y eso estoy diciendo, ¿no? Porque es una relación de este tipo que seguramente ustedes ya recuerdan. Es una relación de este tipo. ¿No es cierto? Yo tengo una entidad que se está relacionando consigo misma, ¿no? Donde el personal puede ser un gerente. ¿Está bien? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí le estoy diciendo que seleccione solamente de la tabla empleados el nombre empleado como nombre empleado y de gerentes nombre empleado como nombre gerente. ¿Cómo hago que funcione eso? Entonces estoy poniendo la tabla personal como empleados. Este es aquí, la que está bien. Y estoy haciendo un inner join de personal como gerente. Le estoy diciendo que va a trabajar la tabla personal, uno como empleados, esta, y otra como gerentes. Eso le estoy diciendo, que la misma tabla va a trabajar primero como empleados y luego como gerentes. ¿Sobre qué? Sobre empleados, punto ID gerente, y gerentes, punto ID empleado. Entonces, lo va a ordenar. El resultado es lo que les decía. Por ejemplo, está sacando Amelia Kisbert. Está ordenado, recuerdo. Amelia Kisbert, ¿quién es su gerente? Entonces buscamos aquí. Amelia gerente, su gerente es el 5. ¿Quién es 5? Claudia Caballero. Ahí está. Amelia Kisbert, su gerente. Luego viene Ana Alvarado. Ana Alvarado. ¿Quién es su gerente?
4. ¿Quién es 4? Ernesto Flores. Ana Alvarado, Ernesto Flores. Luego viene Claudia Caballero. Claudia Caballero. ¿Quién es su gerente? 2. ¿Quién es 2? Luis Quispe. Claudia Caballero, Luis Quispe. Luego viene Ernesto Flores. Ernesto Flores. ¿Quién es su gerente? 1. Susan Camacho. Susan Camacho. ¿Ven? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos viendo cómo hacer joins. Ahora hemos trabajado con inner join. Preguntas, preguntas en las situaciones que se pueden encontrar. Hemos relacionado y luego para hacer la consulta hacemos la consulta sobre las columnas que hemos incluido para que exista la relación. Eso es lo que hay. Y este último ejemplo les permite hacer una relación consigo mismo, ¿no? Como habíamos visto. Ok, entonces vamos a ver lo último, que son vistas. Aquí está. Para una vista voy a hacer lo siguiente. Voy a tener la tabla cliente, que tiene 3 columnas, ID cliente, primer nombre, apellido paterno. Estoy llenando esa tabla con esos nombres. Y tengo la tabla orden, como habíamos visto, ¿no? Que tiene esas columnas, donde una de las columnas, ID cliente, es la clave foránea, que se referencia con la tabla ID cliente. Y estoy llenando con estos valores. Y tengo la tabla de embolso, como habíamos visto, que tiene estos valores. La tabla de embolso tiene 4 columnas, una de las columnas es la clave foránea, que hace referencia a la tabla. Ahora vean, ¿para qué creamos vistas? Creamos vistas para tener los resultados de una consulta, para que nosotros podamos ver solamente los resultados de una consulta. Ustedes han visto que tenemos varias consultas y esos resultados se pueden trabajar como una vista, es decir, podemos luego hacer consultas sobre esa vista. Entonces yo estoy diciendo, voy a crear una vista. Esa vista se va a llamar cliente orden de embolso. Es como si nosotros tuviéramos una tabla auxiliar donde se está almacenando los resultados de una consulta. Aquí, por ejemplo, estoy diciendo que cuando yo cree la vista, esta, ¿qué va a hacer? Va a hacer todo esto. Esta consulta. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo que seleccione de cliente el primer nombre como se llame primer nombre. Como esto no va a entrar porque es muy grande, enseguida vamos a ver qué hacemos. De cliente el apellido paterno. De orden, fecha orden. De orden, cantidad ordenada. Desembolso, fecha desembolso. Desembolso, cantidad desembolso. De la tabla, cliente, que se va a unir con orden. ¿Sobre qué? Sobre el ID de cliente, que se va a unir con reembolso. ¿Sobre qué? Sobre ID de orden. Todo esto es mi vista. ¿Eso qué quiere decir? Que se está almacenando todo eso en una vista, como una tabla auxiliar, con el resultado de eso. Entonces, ¿cómo de llamado a mi vista? ¿Cuál es mi nombre de la tabla? Esta. Cuando yo le digo seleccione asterisco de esa, me muestra lo que ustedes ven. Todo esto. Lo que les he dicho. Pero aquí no podemos querer todo. Podemos querer solamente que muestre primer nombre. Entonces, nosotros podemos poner seleccione
primer nombre. Ah, ok, no es el nombre de la columna, entonces sí. Aquí lo que ocurre es que no estamos identificando cuál es. En este caso, vamos a poner específicamente que este es el que quiero. Ahí está. Aunque aquí hay algo más que nos está fallando. En realidad lo que hacemos siempre es mostrar. Aquí lo que estamos mostrando son las columnas. Son las columnas. Entonces, las columnas que están en una determinada tabla. Pero eso es lo que en este momento no logro identificar. ¿Alguna pregunta mientras se me ocurre cómo resolver este problemita? Estamos manejando vistas. La vista es como una tabla. La tabla, una tabla auxiliar. ¿No ven? Que nos va a permitir utilizar. ¿No? Por eso aquí cuando utilizamos asterisco, estamos diciendo que sea de todos, y nos está mostrando todos. Ahora, una cosa más. Las vistas son de solo lectura. ¿Qué quiere decir que son de solo lectura? Que no pueden utilizar instrucciones como insertar, borrar o actualizar sobre estas tablas, ¿no? Que hemos visto. Sí, no se puede utilizar eso. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que tienen que tener en cuenta. Además, en este ejemplo también estamos viendo cómo relacionar vistas. Ahora, recuerden, una vista también se tiene que eliminar. Para eliminar se utiliza como nosotros hemos visto, vamos a utilizar con drop. Drop para borrar, drop el nombre de la vista. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ninguna, licenciado. ¿Consultas? ¿Inquietudes? Dice una pregunta para eliminar tablas iguales del Drop. drop. Sí, igual es drop. Drop se Ah, utiliza tanto, como estamos diciendo que la vista es como una tabla, ¿no ve? sí, sí, sí. Entonces, por eso igual podemos utilizar con drop. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? ¿Qué más? Ok, entonces, si no hay más consultas, no hay más inquietudes, vamos a detener la grabación.